Es el nieto recuperado número 77. Nació en la ex-EXMA y el 24 de marzo del 2004 acompañó al entonces presidente Néstor Kirchner en un histórico acto que transformaría para siempre ese lugar en un espacio de memoria, verdad y justicia. Fue parte y fundador de la agrupación política La Cámpora y realizó una carrera que lo llevó a ser, entre otras cosas, diputado. En el gobierno de Alberto Fernández se desempeñó como ministro de Ambiente y Recursos Sustentables. Juan Cavalli. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Daniel. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Por lo pronto esta es una declaración testimonial, no es indagatoria. O sea, no podés mentir. Si mentís no tendremos cómo comprobarlo. Muy bien. Y el testigo es sobre hechos de tu vida. Muy bien. Bien. ¿Qué día festejas tu cumpleaños? Lo festejo el 16 de marzo. 16 de marzo. Sí. ¿Pero vos no tenés la certeza de que naciste el 16 de marzo? No. ¿Por qué el 16 de marzo? O sea, en mi situación anterior de mi vida, en el marco de la apropiación de mi identidad, me lo festejaban el 4 de abril, que era el día que la familia que me apropió me había llevado a la casa, ¿no? Donde vivían. Entonces me lo festejaban el 4 de abril. Cuando me acerco a abuelas, etcétera, y conozco mi identidad, los testimonios que había de personas que estuvieron con mi mamá en la ex-ESMA, que después fueron liberadas, algunas fueron a Europa, etcétera, unas pocas. Los testimonios decían que yo había nacido a mediados de marzo, pero no había tanta certeza. En un momento mi familia se contacta con una de las sobrevivientes de la ESMA, que estuvo en varios partos, que se llamaba Sara Osatinsky. Y ella no tiene tantos recuerdos, dice sí, más o menos a mediados de marzo. Hace poco encontramos, el año pasado, pero último trimestre del año pasado, encontramos mi abuelo, mi prima, unos análisis de mi mamá que había ido a hacerse estudios para cuando había quedado embarazada. Entonces la fecha determinaba aproximadamente que era a mediados de febrero. Entonces no sé, no tengo a ciencia cierta cuándo. Yo puse el 16 porque 16 fue justo un fallo de la justicia federal, en ese momento creo que era Canicoa Corral, que me permitió a mí cambiarme los documentos, porque la justicia durante un tiempo no me los permitía. O sea, no me permitía cambiar el Mariano Falco que me habían puesto la familia que me apropió por mi verdadero nombre. Y resolvió Canicoa Corral que yo podía, y fue un 16 de marzo. Por eso dije, entonces el 16 de marzo festejo mi cumpleaños. ¿Vos elegiste la fecha de tu cumpleaños? Sí, la fecha. ¿Y el nombre Juan lo elegiste vos? No, el nombre Juan también testimonios del momento en que mi mamá estaba presa, secuestrada en realidad, en la ESMA, la ex-ESMA. Ella decía, cuando yo nací, que me puso Juan, y que días previos también decía que me iba a llamar Juan, y de hecho los 15 días más o menos que estuve con mi mamá, el nombre mío era Juan. Bien. ¿Tu mamá qué edad tenía cuando la secuestraron? Cuando la secuestraron tenía 16. Cuando yo nací tenía 17. Chiquita. 16 años. Sí. Secuestrada. Secuestrada, sí. ¿Qué más sabes de Impresionante, eso? ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más sabes de eso? Eh, De tu mamá. ¿Militaba dónde? Bueno, en realidad mi mamá acompañaba la militancia de mi papá. Los dos vivían en colegiales. Mi mamá, nada, era una estudiante secundario, jugaba al básquet en el club colegiales. Ahí conoció a mi papá, que militaba, se enamoraron. O sea, el que introduce a tu mamá en la militancia es tu papá. Sí, sí. Ella adhería y tenía sus ideas respecto ¿no? al clima de época, ¿no? Un mundo libre, la influencia
Es lo que yo pude reconstruir, ¿no? Quizás la influencia de la Revolución Cubana. Mi papá era, bueno, peronista, ¿no? Y mi mamá, yo creo que lo que yo puedo entender es que quizás acompañaba a mi papá, no sé si con una identidad tan definida, ¿no? Pero ambos decidieron, ¿no? Esa cosa rebelde de esa juventud, decidieron irse a vivir solos, se casaron, mi mamá quedó embarazada, tuvieron que pedirle permiso a mis abuelos para casarse, alguno de ellos se negaba, hasta que mi papá medio que se lo impuso a mi abuelo materno. ¿Qué edad tenía tu papá? 19. 19 años. Sí. 19. Si uno piensa en los pibes Sí. y las pibas de 19 años actualmente, no se puede imaginar No, esa biografía. claro. Por eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? Digamos, esa generación que era, bueno, muy de muchas ideas, muy utópica, muy militante, con un bagaje conceptual, un nivel de análisis altísimo, si lo comparamos con estos tiempos o con los tiempos posteriores a esos, ¿no? Tenían ideas Mm, por las cuales mm. valía la pena dar la vida. Bueno, yo no sé si hasta dar la vida, pero Bueno, es lo que hicieron. es lo que digamos. hicieron. No estoy juzgándolo si está bien o está mal. Yo digamos. tampoco estoy jugando a este tiempo, y bueno, parece como Porque además no es que alocado. le pasó. ¿Tu mamá se llamaba? Alicia, Alicia. Sí. ¿Y tu papá se llamaba? Damián, Damián Cabandier. sí, Damián Cabandier. Digamos, el caso de Alicia y el caso de Damián, Sí. tus padres biológicos, tus padres, sí, no eran los únicos casos, formaban parte de una generación, sí, ¿no? fuerte, sí, claro. Era un colectivo, digamos, no Era es que eran... un colectivo, y además me animaría a decirte que era un marco global, ¿no? Sí, De las ideas posterior al Mayo francés, de la Revolución Cubana, la crisis del petróleo en los 74, el inicio del resurgimiento liberal de aquellos tiempos, de las políticas económicas, bueno, la polarización, ¿no? La Guerra Fría es posterior, ¿no? La Guerra Fría, pero, perdón, anterior, pero, o durante. contemporánea. Contemporáneo. Pero también existía eso, ¿no? El mundo bipolar. Y por supuesto, lo que significó el peronismo a partir de su proscripción, o a partir del 55. Tus padres militaban en Montoneros. Mi papá militaba en Montoneros. En Montoneros. Sí. Sí, sí. Bien. ¿Y los secuestran? La pregunta sería, ¿bajo qué circunstancia? ¿En la casa que tenían? ¿En la vía pública? Generalmente, Sí. el objetivo de los secuestros, generalmente, no generalmente se cumplía, pero era un objetivo de carácter, llamémoslo, militar para la dictadura. ¿En qué año los secuestran? Ellos habían decidido, en un momento Montoneros toma la decisión del famoso pasaje a la clandestinidad, que bueno, a partir de que se sentían perseguidos, empezaba a haber cada vez más desapariciones forzadas, más asesinatos en vía pública, secuestros. Montoneros toma esa decisión, entonces se alejan, todos tenían que alejarse del lugar donde frecuentaban. Una decisión que, o sea, tácticamente, no sé si fue la mejor, pero bueno, fue la decisión, porque a partir de ahí cada militante se iba a un lugar desconocido. Sí. Entonces, ya que un militante, que los militantes estaban siendo perseguidos y se introducen en un lugar desconocido, empieza a llamar la atención en muchos casos de quienes vinieron, ¿no? Cómo se visten, no sé, su pelo, su corte de pelo, su vestimenta, sus ideas, los horarios. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó con mi mamá y con mi papá. Ellos ¿Los secuestraron dónde? A ellos los secuestraron en calle Solís, Valvanera, muy cerca de Congreso.
Y bueno, pero con el tiempo ¿Los secuestran a los dos juntos? No, a mi mamá primero, cuando había salido de un departamento a un almacén a comprar cosas, va lo que se denominaba patota en ese momento, que era el conjunto de varias fuerzas, y la meten, la agarran, la tiran de los pelos, la arrastran y la meten en un camión que hacía sustancias alimenticias, ¿no? Que obviamente era de alguna de las fuerzas armadas o en coordinación con alguna fuerza de seguridad. Yo creo que alguna fuerza de seguridad también presente, porque el destino de mi mamá pasa al centro clandestino al cual la llevan es el que está abajo de la autopista, justo cuando vas para la cancha de Boca por Paseo Colón. Me olvidé el nombre de ese centro clandestino. Bueno, se me fue. Y va ahí. Era un centro clandestino de detención que pertenecía a la Policía Federal. A mi papá, ese mismo día, cuando él estaba en Entel, en la empresa pública de telefonía, que era delegado, también los sacan del trabajo y los llevan juntos a este centro clandestino de detención de la Policía ¿En qué año es eso? Eso fue en noviembre del 77. Noviembre del 77. Ya con la dictadura ya haciendo Y su sí, fue recorrido. el peor año, ¿no? El 77. El peor año de todos. ¿Vos naciste en la misma? ¿Conocés el lugar donde naciste? Sí. Sí, conozco. ¿Fuiste cuántas veces? Y habré ido 2 veces. 2 veces. Sí. ¿Llevaste a tus hijos alguna vez? No, no exactamente el lugar, que es Capuchita, ¿no? El lugar donde ahí arriba del casino de oficiales, donde la oficialidad de la ex ESMA se juntaba y donde pasaban las horas, incluso hasta dormían. Arriba había como altillos, ¿no? Y a esos lugares les llamaban Capucha o Capuchita por el tamaño. Y en uno de esos lugares, que era como una habitación muy pequeña, ahí se desarrollaban los embarazos que después se entregaban, los bebés se entregaban a familias vinculadas a la dictadura, ¿no? Bien. Sí, lo conocí, pero no llevé a mis hijos. Ya habrá tiempo para eso. Es fuerte, ¿eh? Tiene un bagaje pesado ir ahí. Es fuerte, fuerte. ¿Vos cómo elaborás todo lo que te pasó en la vida? Con mucha terapia. ¿Eh? Vos sabés que yo decidí empezar a hacer terapia a los 19 años. Con tu anterior identidad. Claro, con mi otra identidad. Yo en ese momento, la premisa que yo había, digamos, como diseñado como para iniciar esa etapa, era que yo no quería parecerme a la persona que me apropió. O sea, que yo tengo que ser tu papá. distinto. No, a la que me crió. Por eso. Pero vos sabías que El apropiador, claro, sí. En ese momento. En ese momento era tu papá. Exacto. Sí, ¿Tu yo papá era tu papá apropiador? ¿Vos Apropiador, creías claro. que era tu papá biológico? yo creía que era biológico. Hasta Sí, los claro. 19 años. No, hasta los 25. Ah. Ni en un momento te dijeron, mirá, fuiste adoptado. No, cero, no, cero. Yo todo lo tuve que descubrir yo. No me dijeron nada. No. No. Todo era una maquinaria bastante bien orquestada para que yo no me haga preguntas, ni investigue, ni indague, ni nada por el estilo. ¿Cuál era tu anterior identidad? Me llamaban Mariano ¿Mariano? Falco, Mariano Falco. Vos te llamaste Mariano Falco hasta 25 años. 25 años. Sí. ¿Tenés documentación todavía guardada que dice? Alguna por ahí en un cajón perdido tengo. Sí. Como recuerdo, claro. Como recuerdo trágico. Mariano Sí. Falco. No lo repitas mucho. No. No pasa nada. Está sublimado. Pero te digo la verdad, que no sé, cada vez que me lo preguntan no lo respondo y... ¿Por qué? ¿Te incomoda la pregunta? No me incomoda, pero es... Y es como decir, che... Yo a veces digo, ¿no? Pienso, en algunos momentos lapsus de pensamiento, de soledad, cuando uno mira para el techo. ¿Por qué? Antes me lo preguntaba más, ¿no? Pero ahora ya eso se fue pasando. Pero la pregunta recurrente hace varios años era, y sobre todo cuando apenas recupero mi identidad,
¿por qué tuve que estar en esta familia si yo no tengo nada que ver? Y todo lo que sufrí con esa familia, yo no tendría que haberlo ¿Sufriste sufrido. mucho? Sí, sí. Sí. Pero bueno. Y porque sufrís la inestabilidad, Dani, de no saber, viste, quién sos y te haces preguntas y que no tienen respuesta, y además de sufrir violencia por parte de este hombre, ¿De? del hombre que me apropió. Entonces uno dice, che, no vale la pena. No, obviamente no vale la pena, pero ¿por qué tuve que estar ahí si no era mi destino? Eso es obra del diseño de la maldad. ¿No? ¿El padre apropiador te trataba mal? Sí, muy mal. Mal de las Sí, formas que tratan de mal a todas. los padres. ¿Y Sí, la sí. madre? La mujer que me crió. Sí, la madre apropiadora, llamémoslo. Está bien, pero hoy estamos en el presente. Podemos decirle quizás la mujer que me crió. La mujer que te crió. Claro, porque Ok. si no le decimos madre, es como que acepto que fue mi madre. En realidad, viste, nunca fue Ok. mi mamá. Ok. Cumplió un rol, sí, lo cumplió. Entonces hoy desde el presente yo le digo apropiadora, ¿no? Es como decir, che, pero vos a partir de que tenías 25 años fuiste Juan Cabandier. Relativo, en realidad siempre fui Juan Cabandier, antes no lo sabía, ¿no? Pero bueno, siempre fui esa persona. Bueno, pero y al mismo tiempo también tuve que cambiar muchas cosas, ¿no? Que de ese pasado trágico que no solamente tiene que ver con no sé, hay aspectos muy no tangibles, ¿no? Muy nada, el proceso identitario que no tiene que ver con ir y solamente ir a cambiar un documento al registro. ¿Se entiende lo que digo? Está bien. Sí, Yo te conozco hace bastante. 20 años Sí, o más. 20 Sí. años o más te conozco, Juan. Y sos una persona muy bien estructurada emocionalmente. Lograste hacer una vida, lograste hacer Sí. una familia, lograste tener un recorrido de militante político, Sí. como funcionario, con tus vocaciones. Lograste desarrollarte de alguna manera, sí. ¿no? Bien. Cuesta, pero sí. Es una batalla de todos los días igual, ¿no? Bien. Sí, pero estructuralmente, digo, puedo decir, che, Y la Estoy. mujer apropiadora, digamos, del hombre ya dijiste, sí. la mujer apropiadora, La que me crió, sí, apropiadora. en ese hogar había No, lugares de amor. Era buena, era buena. ¿Buena qué? Era buena. ¿Buena qué? Era buena ¿Te cuidó? persona. Sí. Era. A ver, esto también tiene una parte de contradictoria, ¿no? Porque. Yo más que contradicción, Sí. para mí estás describiendo algo muy real, Sí, que algo que es real y a veces las cosas reales son incómodas. claro. Es incómodo, estás diciendo Sí, que la mujer que te apropió era una buena persona sí. y quienes están viendo esto y vos Sí. estás diciendo, pará, Sí, sí. le estoy diciendo buena persona si No, yo no tengo. me apropió. No tengo ningún problema en decirlo. Las cosas en su lugar. Pero sí es bueno aclararlo. O sea, lo que hizo no está bien, ¿no? Porque ya en algún punto también fue parte del hecho de la apropiación. Mínimamente cómplice, Claro. mínimamente. Exacto. Ahora, al mismo tiempo, en ese marco, en ese contexto tan feo, ella de alguna manera fue un poco víctima también, o bastante víctima de ese estilo, esa violencia familiar que ejercía este hombre, Falco, ¿no? Que era un policía, ¿no? O Él era inteligencia de la federal. sea, Sí, un sí, policía. Sí, oficial. O sea, un oficial de inteligencia de la Sí, Policía Federal. exacto. O sea, Exacto, sí. un malo entre los malos. Sí. Y claro, pero ponele que no sé si se puede generalizar. Es decir, porque hay policías, por más cargo que tengan, que no son malas personas al interior de Bueno, su familia. pero alguien que ocupa ese lugar durante la dictadura, Bueno, el que fue partícipe Sí, sí. de la dictadura, de los mecanismos y
de todo ese andamiaje, esa perversidad, por supuesto, está no solamente que es malo, que fue en tal caso ser malo o bueno, está dentro de la subjetiva de las personas, cometió delitos, ¿no? Entonces es inexorable que hay que ponerlo en Bueno, su lugar. pensás que es malo per se, eso querés decir. Además es malo. Además era malo. Fue malo, sí. Sí. Pero ella, ¿Qué se llamaba? Teresa, Teresa. la mujer que a mí me crió, fue buena en ese contexto. Y a pesar de haberse equivocado, fue amorosa. Fue cariñosa con vos. Muy cariñosa, sí. Yo creo que eso para mí fue estructuralmente, ya que decías eso, fue importantísimo. Al igual que mi hermana, que es la hija biológica de ellos, ¿Es mayor o menor? es mayor que yo, es 3 años más grande que yo, y fue la primera persona a la que yo le fui a plantear mis ¿Es tu inquietudes. hermana hoy? Sí, es mi hermana, sí, claro. ¿Es tu hermana? Sí, sí. Es mi hermana aún, sí, sí. O O sea, no biológica, pero es mi hermana. sea, en el corazón es tu hermana. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y Tu hermana va a las reuniones familiares, es Sí. la tía de tus sí, dos chicos, exacto. Sí, sí. se sienta en la mesa. Sí. Sí, sí. No la veo tanto últimamente, pero sí. Pero eso, la dinámica de Sí, la prueba de familia. exacto. Ese dato ¿Qué? es potente. Es potente, sí. Es potente ese dato. Claro, porque de alguna manera ellos fueron como, ellas, en este caso, como mojones estructurantes para decirle, de alguna manera, a mi subjetividad. Lo dije muy difícil, Sí, medio no. demasiado sobre psicoanalizado. Pero no, fueron piezas, pilares para construir no sé, qué sé yo, mi salud Identidad. mental, ¿no? Y mi identidad. Tu salud mental. Sí. Bien. Ahí está. Hay un dato que quería pasar por alto. Sí. ¿Los padres, los apropiadores viven? Sí, Teresa vive, claro. ¿La ves a ella? Sí. ¿Te encontrás con Me ella? mensajé hace un rato, sí. Sí. ¿Qué relación tenés con ella? Una relación buena que obviamente cambió hace 25 años, cambió diametralmente, ¿no? Pero con el tiempo me costó mucho, igual. ¿Eh? ¿Pero la considerás parte de tu familia? O sea, cumplió un rol, 25 años de mi Cumplió un vida. rol. No, es innegable. Hoy cumple otro rol, ¿no? Es una persona que queremos, mi mujer también la quiere, mis hijos la quieren. Pero bueno, también, viste, es difícil porque ponerle cumpleaños uno de mis nenes y Teresa, y a mí no me parece, pero por respeto a mi familia que vine a ese cumpleaños, a mi familia biológica, por respeto a mi mamá, ¿no? Pero eso no significa que Teresa no venga a mi casa a compartir con los nenes, a visitarlos, Le hace un regalo, a hacerle un regalo. como si ¿no? fuera un familiar. Sí, es Teresa. Para los nenes, mis nenes ya son grandes. Sí, vos tenés un pibe que ya sos. Tienen 17 y 11. Pero es Teresa. Sí, Teresa. Igual conocen la historia. Sí, claro. Es Teresa, pero conoce la historia. Por supuesto, claro. Bien. Cuando vos recuperás la identidad, pasás a ser de Mariano Falco Sí, a Juan Cabandier. Impresionante. Teresa sí. y tu hermana, Sí. ¿qué hacen? No, lo que pasa es que la primera persona que yo le planteo mis dudas es a mi hermana, a Vanina. Entonces ella me dice, bueno, entonces tenés que ir a Abuelas de Plaza de Mayo. Perfecto, entonces la primera vez fuimos juntos. Estamos hablando 2002, 2003. 2002, 2003. 3. Fuimos juntos. Y bueno, en un momento, de hecho, yo se lo conté varias veces, igual no está mal. Porque alguien dijo que el público se renueva, ¿no? No, Mirta muy, Legrand. muy cierto. Es verdad. Esa frase de Mirta. Bueno, yo me estoy enterando O cosas. como te ven, te tratan. Es filosofía pura, ¿o no? Si te ven bien, Sí. si te van mal. Sí. Bueno, ¿me estabas contando? Fuimos con mi hermana, abuelas,
Y en un momento, antes había un método científico que habían descubierto, diseñado, proyectado en Estados Unidos una genetista, y que era más rápido que lo que se hacía en Argentina, ¿no? Para detectar, para identificar, para hacer una comparación entre información genética de un pibe en ese momento joven que iba a buscar su identidad y buscar la compatibilización mitocondrial con tíos o abuelos para determinar quiénes sean tus padres. A eso se le llama análisis de abuelidad. Vos sabés que eso es algo que inventó las abuelas con una genetista de Estados Unidos. Entonces, en un momento yo fui a abuelas y me sacan una gotita de sangre, me preguntan, yo digo que sí, por supuesto, y dicen, bueno, esto lo llevamos a Estados Unidos, porque era más rápido el análisis que el que hacían en el Hospital Durán, en Argentina. Después cambió y se actualizó el análisis genético del Hospital Durán o del Banco Nacional de Datos Genéticos, que lo crea Cristina, creo. Bueno, aquí va a ver. La segunda entrevista que voy, o la tercera, ya habiéndome hecho esa muestra, habiéndome sacado esa muestra de sangre del dedo que llevaban a Estados Unidos, yo medio como que me arrepiento ahí en abuelas. Digo, no, pero yo quiero saber bien qué pasa con esto, porque la justicia, cómo actúa con respecto. Me da miedo por la mujer que me había criado, por Teresa. Y entonces me dice, no, bueno, pero no sé, esto ya lo mandamos. Y mi hermana, que estaba sentada al lado mío, me dice, no, pará. Me dice, vos, acá con el único que tenés que pensar es en tu identidad. Si mi mamá o mi papá cometieron un error, un delito, es responsabilidad de ellos. Vos tenés que saber tu identidad. Vanina. Sí. Como hizo. Sí, fuerte. Sí. Porque a muchos nietos recuperados, es un tema muy sensible. Sí. A muchos nietos recuperados les pasó eso, Juan. Sí, claro. Que detrás de la búsqueda de su verdad... Y hay cierta lógica. No vamos a nombrar ningún caso en particular. No. Vos los conocés mejor que yo. Sí. ¿No? Porque lo que te pasó a vos, le pasó a un montón de pibes y pibas nietos recuperados. Sí. ¿No? Y es algo, a ver, para decir de una manera, muy humano. Sí. Muy humano. En un punto. 24 de marzo 2004. A ver, nosotros te conocemos todos a vos gracias a un extraordinario trabajo que hace Gastón Pous. Sí. En ser urbano. Ser urbano. Sí. Programa extraordinario que hacía Gastón. Tremendo. Con una enorme sensibilidad. Él demostrando. Un genio. Sí, realmente. Un genio Gastón. ¿No? Sí. Hay que reivindicarlo. Donde el capítulo tuyo fue un capítulo que conmovió al país. Me acuerdo. Sí, no, claro, en un momento donde la gente veía mucha tele. Sí, bueno, en un momento... Claro, mucha tele de aire incluso. Había, no solo que había mayores niveles de audiencia, sino que era un momento muy crítico en la Argentina, después de la crisis del 2001, ¿no? Era una sociedad que estaba reflexionando mucho sobre su presente y sobre su pasado, y la historia tuya era una historia que conmovía. Me llama el celular y me dicen, Claudia Carlotto quería hablar conmigo. Entonces yo pregunto, ¿hay alguna novedad? Y me dicen, algo hay, dije yo. Paso a una oficina, viene Claudia con una carpeta amarilla y me dice, bueno muchacho, tenemos novedades. Abre la carpeta. Estos son tus padres. Estaban las fotitos 4x4 de ellos dos. Yo digo, ¿ya está? ¿Es esto? O sea, ¿listo? ¿Son ellos? Sí, son ellos. Y me da el examen, el informe genético. Venía como precuela la agrupación Hijos. Ajá. En el último tramo del gobierno de la Rúa. Sí. Reclamando por las leyes de impunidad. Sí, la claro. audiencia de vida, punto final, el indulto y demás. Sí. De alguna manera, esas paralelas Sí.
terminaron sintetizándose, entonces es una opinión, un análisis, lo podemos compartir, Juan, Sí, claro, en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? claro. Néstor toma todas esas banderas que no estaban adelante de todo en la demanda de la sociedad. No. No era una sociedad que estaba diciendo resolveme la violación de los derechos humanos en la década del 70 o la ley de impunidad, pero sin embargo hace una lectura adecuada. 24 de marzo 2004, famoso acto en la ESMA, Sí, donde vos hablás ahí. sí, Y ahí te conoce ya sí. la sociedad toda, digamos. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias, Estela. A todas las abuelas. ¿Vos volviste a ver ese acto? Sí. Sí, claro. Sí, sí, lo vi. ¿Ese discurso lo preparás vos? Sí, la noche anterior. ¿Lo escribís vos? Sí, sí, lo escribí yo. ¿Se lo mostrás a alguien? Se lo muestro a Vanina, a mi hermana. A tu hermano. Sí, sí. Personaje clave en tu historia. Sí. Me dijo que sí, que le parecía bien. Bien. Y sos la primera expresión de lo que observa Néstor con los jóvenes. Porque el primer joven que sube a un escenario y que le da una relevancia, Néstor, fue a vos. Vos fuiste durante mucho tiempo el símbolo de el joven kirchnerista. Sí, sí. No, porque me haces pensar, sí, sí. Bueno. Está bien. Después vino, yo qué sé, el Cuervo, después vino Guado. Bueno, Máximo en ese momento claramente era el hijo de él, pero no era un dirigente político de lo que terminó siendo. ¿Te sentís incómodo con esa No. definición? Al contrario, ¿no? Solamente me trae recuerdos, nada más. ¿Tu vínculo con Néstor cómo era? Fabuloso. ¿Hablabas mucho con él? Sí, ¿Lo tenías a Sí. tiro de... En esa época no estaba el WhatsApp, claro. ¿A tiro de Nextel? Blackberry. ¿eh? Blackberry. Lo tenías a tiro de... Sí. Igual Néstor usaba mucho Nextel. En esa época era... La política No, usaba ¿sabes que tenés razón? mucho... Sí, tenés razón. ¿Sabés que tenés razón? ¿Qué? Sí, tenía uno, sí, es verdad. Sí. ¿Hablabas con Lo él? que pasa, Néstor tenía un problema. A Néstor no se entendía nada cuando hablaba por teléfono. Imagínate, a veces era difícil entenderlo cuando hablaba mano a mano y por teléfono era difícil. Era un orador absolutamente desordenado. No, pero se entendía todo. Un genio. No, un genio. Un genio. Sí. Un cuadro de transformación, ¿viste? Eso es una categoría que no todos acceden, ¿eh? Puede ser buen dirigente, buen orador, bueno en la gestión. Ahora, cuadro de transformación. Palabras mayores. ¿Y cómo es la migración de Mariano Falco, no? Sí. Mariano Falco a Juan Cabandier. Juan Cabandier, militante, dirigente, expresión política. Contame cómo se da ¿Cómo eso. es ese pasaje? Yo también tuve mucha suerte, Dani, en algún punto, porque yo fui muy cobijado por abuelas, ¿no? En esos primeros tiempos, esas primeras semanas, meses. Eso también ya trae una nostalgia, no sigue estando, pero viste, activas, las abuelas son dos, son Estela y Buscarita, ¿viste? Activas. Y antes era todos los días, la sede de abuelas, largas horas, hoy ya es solo los martes y cada vez cuesta más. Pero abuelas en ese momento era un cobijo de amor inconmensurable. La abuela argentina, Raquel, Buscarita, por supuesto, Estela, Rosa, o sea, tantas abuelas.
¿Vos le decías abuelas a ellas? Sí, las abuelas. Pero como abuelas afectivas Sí, o sí. por la denominación. No, abuelas. O si no, a cada una su nombre. Sí. Pero estar ahí era como entrar y, viste, salías iluminado. Pero no había nada extraordinario, pero era solamente el hecho de estar, de acompañar, la búsqueda de otros. Porque eso te permite salir de la gran enseñanza, ¿no? Para ponerlo en un marco más. Ya sé lo que vas a decir. Seguramente. Te Para conozco poner un porque marco más teórico. Del lugar de víctima. Claro. Vos tenés Claro. un tema con eso. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en privado varias veces. Así. Hemos dicho, tenemos que salir del lugar de víctima, pareciera. Sí. Las únicas víctimas somos nosotros. Claro, no, el monopolio del dolor, ¿no? Nosotros no, los que estamos en el ámbito de derechos humanos no tenemos el monopolio del dolor. Y eso es algo. Va a traer quilombo esto. Sí, seguramente, pero ¿sabes qué? Prefiero que haga pensar o reflexionar. ¿A qué llamamos monopolio del dolor? Bueno, porque, es decir, a veces, ¿no? Y hay que arrancar diciendo, reivindicamos y celebramos lo que inició Néstor en el 2004, en ese famoso acto de ESMA, que no nace de cero, ¿no? Tiene antecedentes, ¿no? Obvio. La lucha de abuelas, madres, familiares, el juicio a las juntas de don Raúl, trasera, todo ese contexto. Ahora, lo que realizó Néstor, lo celebramos y lo reivindicamos. Pero también podría haber pasado, esto a modo de reflexión, que la recurrencia necesaria, porque además es un hecho del pasado, pero que tiene un pie en el presente. Si hay nietos todavía que faltan encontrar su identidad, es presente. Si hay personas que todavía tienen un proceso judicial, es presente. Ahora, no puede ser el único tema, ¿no? De la arena pública. Porque habrá personas que esos no los convoca, que no les toca fibra, y eso no significa que esas personas per se o rechacen o estén en el lado de enfrente. Entonces, a veces cuando nosotros abordamos en la vida en sociedad, y es una realidad los hechos de inseguridad que existen acá en cualquier lugar del mundo, pero minimizar un hecho de inseguridad con el argumento de que los derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad fueron mucho más importantes, es equivocar el camino de la reflexión. No porque en términos jurídicos no haya una diferencia, la hay. Un delito, un homicidio tiene una categoría distinta a un crimen de lesa humanidad. Pero el dolor de la mamá que perdió un hijo es el mismo que el nuestro. Entonces nadie puede monopolizar el dolor. Entonces eso no es porque alguien diga minimice eso, pero a veces hay personas que sienten que si solamente ponemos el hincapié en lesa humanidad, nos estamos olvidando de otros delitos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y la narrativa de los derechos humanos no quedó en un punto fosilizada? ¿A qué te referís con fosilizada? ¿O cómo lo sentís vos? Porque, porque me parece más una reflexión que una pregunta. Sí, no, como algo que está muy pensado sobre el pasado, no sobre el presente. Por ejemplo, no sé, cuando hablamos del rechazo a la dictadura, Sí. ¿qué reverberancia tiene eso en el presente? De un caso muy puntual, muy contemporáneo, no de esta semana, de hoy. Mientras estamos haciendo la entrevista se está... Ya sé lo que vas a decir. ¿Qué? Caso Viola. No, la deuda. No iba a decir la deuda externa. Muy bien. La deuda externa. La deuda externa es un tema Sí, de la claro. dictadura. Es una herencia de la dictadura Obvio. que más o menos no nos pudimos sacar. Sí, sin dudas. No, es muy claro y es necesario insistir, ¿no? A veces también desde Gutenberg a la fecha, la insistencia tanto sea en gráfica como televisiva, audiovisual, es una herramienta para ir forjando la convivencia de las sociedades. Entonces la insistencia yo creo que es un método válido y sobre todo cuando la insistencia sobre algo justo. Entonces yo creo que hay que insistir en analizar. Entonces de ahí se desprende algo para mí que es muy también de estas horas de la actualidad. Memoria completa. Bueno, memoria completa es entender
que la deuda con el fondo, con organismos internacionales en dictadura se multiplicó por 6, que cerraron 20.000 fábricas, que hubo 500 niños robados. Que la dictadura no fue la violación de derechos humanos, fue toda una política que fue una política económica. que se pudo aplicar. Claro. Entonces hay que insistir con eso, porque además, diría Bauman, ¿no? La liquidez de la sociedad de este tiempo. Bueno, entonces esa liquidez de 140 caracteres o de 1 minuto de TikTok te lleva a que te perdés en el análisis profundo. Entonces, si no pasa a ser todo superficial y efímero, ¿no? Que es un poco a lo que apuntan los cerebros de la comunicación de este tiempo, ¿no? A lo efímero, para que no reflexiones mucho. Ahora, entonces ahí sí tiene valor la insistencia. Pero una cosa es la insistencia conceptual de los hechos, de la historia que le dan entidad al presente. Y otra cosa es sobreexigir a la sociedad con determinadas temáticas. Vos dijiste, bueno, es del pasado. La dictadura es del pasado, pero también tiene un anclaje con el presente muy claro. Ahora, yo te lo digo de esta manera, provocadoramente, a ver, en el modelo de sociedad que provocadoramente, dale. Para mí, que vos salgas de tu casa a trabajar y que vuelvas a la noche y en el medio no te pase ningún hecho de violencia, es un derecho humano. Pero claro, está bien, sí, pero... Que no te roben el celular, que no tengas un accidente. Para no irnos hacia un lugar más es un derecho humano. Jurídico, que tampoco tengo tantas herramientas para incurrir por ahí, pero vamos a un hecho más de la construcción de las narrativas, que fue tu inicial disparador. La insistencia, digo, y sobre los hechos del pasado, y es necesario que una sociedad no caiga en la desmemoria, ¿no? Pero también todo el tiempo traer el pasado, o como única elemento narrativo, traer el pasado, y digamos, me parece que es poco, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no todos están dispuestos a ir todo el tiempo al pasado, a revisarlo, ¿no? Entonces, yo no soy crítico de esta sociedad líquida, del minuto, de la no reflexión, pero también dentro de mi narrativa, tomando el pasado, tengo que plasmar algo pensado para el futuro, porque si no es los compañeros, los 70, Perón, Evita, Néstor, todo es para atrás. Entonces, ¿te parece un poco melancólico, nostálgico? Alguna vez dije hace un tiempo... ¿Qué dijiste? Que a veces parecíamos un tango nostálgico. Y que es necesario también pensar un poco en qué es lo que va a proyectar. Aparte también hay algo que es material y inherente a la vida en sociedad, que es una elección. La gente te vota por la expectativa que te tiene para adelante sobre tu persona o sobre tus ideas, no solamente sobre lo que hiciste. Ahora, la gente es un poco genérico. Sí. Pero porque también existe. En el 2019 la gente votó al pasado. Está bien, pero hay un núcleo nacional popular, como también hay un núcleo conservador liberal, pero en el medio hay un tercio que define. Que define y que hay que interpelarlo, no solamente con nuestras banderas tradicionales. Bien. ¿Se entiende? Que nadie se enoje, pero me parece que es necesario hacerlo, ¿no? Vos participás de la fundación de la Cámpora. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde fue? ¿Quiénes estaban? Mira, no tengo tan detallado, no soy tan meticuloso con esos datos. Viste, el Cuervo es mucho más en eso. La Cámpora la crea Néstor Kirchner. No sé si están así. Bueno, no. O sea, nosotros teníamos un... Bueno, bajo su periodo histórico, él decide que tenía que tener una agrupación... Sí, no sé si están así. Bueno, ya te cuento por qué. Pues, habíamos un grupo de militantes, entonces... Veníamos re locuaces, estabas re tranquilo, pim pum pam, te pregunto de la Cámpora. No, pero también... ojo, no creo que sea tan relevante ¿qué? Si fue Néstor o no. A mí no.
Pero te cuento los inicios, por lo menos desde mi visión. Habíamos un grupo militantes con todo ese fervor del inicio de Néstor, el post-2001, ¿no? Sí. Y Vos una figura característica de la Cámara, importante era. ¿Cuál? Era vos en ese momento. no, todavía no. En ese momento, bueno, sí ya había sucedido el acto de la ESMA. Bueno, no importa. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, una vez, post acto de la ex ESMA, asado de nietos, hijos, lo conozco a Aguado. Entonces me acerca Aguado. Y justo fue un domingo. Justo ese domingo yo había sido tapa. Bueno, yo había sido. En página 2 habían puesto una foto mía del discurso de la ex ESMA. Entonces se acerca, estaban ahí algunos con la tapa de página 2, etc. Se me acerca Guado, entonces toda la tarde ahí Guado me hablaba. Un rosquero bárbaro, Guado, ¿viste? No, pero bien dicho. Entonces me dice, no, porque es muy importante lo que hiciste, y no sé qué, lo que dijiste, juntemos, no, perfecto. Entonces en la semana nos juntamos. Guado trabajaba en turismo en la ciudad. Y me reúno con él, me dice, no, porque acá la discusión es esto, tenemos que organizar, y aquello y lo otro. Siempre tuvo en la cabeza, ¿no? La construcción, muy bien. Y yo ya había empezado a acercarme a una agrupación Grupo Oriente, que lideraba Martín Rodríguez, el periodista Martín Rodríguez. Tinta Limón. Sí, Tinta Limón, bueno, amigo nuestro. Entonces yo estaba ahí con Martín, con un grupo de chicos sociales, ¿no? ¿Estás desclasificando un expediente? Bien. Sí. Martín Rodríguez. Sí. Estábamos ahí en el Grupo Oriente, todos pibes sociales, ¿no? Que eran filoperonistas. Claro, sí. Y bueno, de repente nos empezamos a juntar, no sé, con Guado, Franco Vitali, de Derecho, de la agrupación NBI de Derecho, alguno más, de Económicas. Carlito Figueroa, Patucho. Sí, no sé si estuvieron en ese momento, pero sí, Iván después de Económicas. Iván Hein. Axel no. No. Y de repente dijimos, bueno, pero juntémonos, y no sé si en la casa de Martín Rodríguez, en donde hicimos como un primer, a Charlie Pilloni, hijos. Charlie Pilloni. Claro, obvio, hijos. Hicimos y Charlie también estaba en Oriente. O sea, la precuela de la Cámpora estuvo Martín Rodríguez. Sí. Dato que Martín Rodríguez quisiera porque ahora está Martín Rodríguez. No, un genio, Martín. Sí, nosotros lo queremos mucho. Pero está en una línea. Tiene cosas. Tiene una línea de cuestionamiento, ¿no? Sí, pero muy interesantes también para analizarlas. ¿Y entonces? Y bueno, y dijimos, bueno, hagamos un encuentro. Entonces, bueno, empezamos ahí como a tejer algo. De repente salió el hecho de El Cuervo, ¿quién lo conocía El Cuervo con Juventud Presente, que tenía un local allá en cerca de la cancha de Huracán? Bueno, entonces creo que hubo un primer encuentro, sí, pero no, porque El Cuervo a nosotros en la facultad esto, ¿viste? Había esas rencillas que uno pensaba en esa época que eran muy importantes. Pero bueno, y ahí así, de alguna manera, fuimos conformando una precámpora hasta que después aparece José Otavis. Sí, no sé si eran todos porteñitos, hacía falta un runfla. José vivía en San Isidro en ese momento. Claro, sí. Que bueno, él como que su relación era con el Cancaullo. Y ahí, esa cosa que empezamos a pensar algo, juntarnos y bueno, no sé, en un momento, ya no recuerdo tanto, pero creo que vino alguien de Santa Cruz y dijo, pero armemos algo, y en un inicio era Héctor J. Cámpora, el nombre, y después debatimos el nombre, y al mismo tiempo en ese momento creamos otra agrupación con un grupo más grande, y después confluimos, pero yo recuerdo que Néstor me decía, en Olivos, viernes por la noche, después de jugar al fútbol, después del asado. Los viernes se juntaban a jugar al fútbol, ¿no? Sí. No siempre. Y el grupo se iba a medida que pasaba. Pero yo en ese momento todavía no iba nadie a jugar al fútbol. Iba yo. Era el único que iba a jugar al fútbol. Después sí empezó Mariano Recalde a ir. El primero que era yo. A jugar al fútbol. A jugar al fútbol y a comer asado. Bien. Al principio me dejaban
jugaba al fútbol y no me dejaban entrar Por eso. a la sala. Tengo entendido que los estadios eran 3. Era el fútbol, Sí. el asado y de whisky. Sí, De whisky. pero Y a antes medida del que asado ganabas grande estaba la sala de los secretarios. Al principio Sí. me mandaban a mí a la sala Por de eso. secretarios. A medida que ibas ganando confianza, si te llegabas a de whisky. Trataba de ya- alargar el cuello para escuchar algo de lo que discutían Claro. en ese momento. ¿Quiénes iban a jugar al fútbol? Y iban varios. Los ministros. Aníbal, Chango Casuriaga, Zanini. Qué reality nos perdimos. ¿Eh? Otra que Gran Hermano, ¿no? 40 puntos de rating, ¿no? Vito Beilo. me acuerdo. No, por favor, necesito, No, vale. necesito una imagen de Vito Velo jugando a la pelota. Massa, yo me acuerdo de haber jugado con Massa. En aquella Arquero, época. ¿no? Massa. Sí, arquero. Arquero. Le hizo un gol a Massa, me acuerdo. ¿Eh? Le hizo un gol a Massa. Sí. Y en 10 kilos menos, 11. Sí, 12, sí. ¿eh? A vos te gusta tirar caño, te conozco. Nosotros hemos jugado fútbol. Me tiró un caño y lo mandó a grabar, lo ponía en la red, un atrevido. No, ¿O no? casualidad. Casualidad. Bueno, ¿cómo eran entonces los...? Pero, bueno, no sé eso. Y en un momento Néstor me decía, después, ¿no? Después asado, yo me quedé hasta el último lugar a ver si tenía alguna chance de tener algún diálogo con Néstor. Me acuerdo un par de veces me llama y dice, Estamos hablando de un Néstor, un avión, vamos a 2005. tomar un whisky, ok. Entonces fuimos. Él me decía, dice, yo sueño con ir por todo el país con la JP, Juanjito, decía que venga allá a lo lejos y venga cantando, interrumpa el acto, ¿viste? Un transgresor, en todo sentido. Bueno, él decía, ¿no? Hagan Sí, quilombo. Sí. Pero me hablaba de la JP. Me acuerdo que una vuelta, yo no sé si esto alguno de los chicos de la Cámpora se lo conté o no, pero Néstor me decía, vos armás la JP. Si la Cámpora dejala pasar, vos armás la JP. Esa vocación. Porque vos eras secretario general de la JP, ¿no? Yo era secretario general de la JP cuando él asume el PJ. Sí. Bueno, pero duró poco eso y un día me dice, no, ahora todo Cámpora. Todo Cámpora. Bien. En ese momento, ¿y cómo entra Máximo en la jefatura de la Cámpora? ¿Qué rol tenía Máximo? No, es que yo recuerdo que en algún momento algunos fuimos viajamos a Santa Cruz, no lo conocíamos, tuvimos una reunión con alguien acá, no me acuerdo quién, en Buenos Aires, pues después fuimos juntos a Santa Cruz. ¿Con quién fuiste? A tener una reunión política. Recuerdo, Mariana Gras, una compañera que después no estuvo más en la Cámpora, no sé ahora. No sé si José. A reunirse con Máximo, no lo conocías a Máximo. No. Máximo en ese momento, el hijo del presidente, Sí. en Santa Cruz, viviendo allá su vida, digamos. Sí. No, y medio como, bueno, como coordinar el inicio de lo que ya en ese momento era como la Cámpora. Bien. Y él asume la jefatura, Máximo, en la Cámpora. Sí, claro. O sea, Sí. es para decir, vengan todos a Río Gallegos, voy a ser el jefe de esto. Bueno, qué sé yo, se daba, era casi como, era lógico, porque medio como que Bueno, era el hijo del nos presidente. había convocado él, bueno, no, ¿Y la autoridad de Máximo surgía de soy el hijo del presidente o es una autoridad, che, yo sé a dónde ir, no, porque soy dirigente, mis ideas Sí. los convence a ustedes? sí. No, a ver, a mí me parece que obviamente tenía de primera mano el porqué, ¿no? El porqué ¿Cuál? de un gobierno, de un proyecto político, Sí. que en ese momento Néstor presidente. Al mismo tiempo, nada, había una concatenación conceptual. Además tiene condiciones. A ver, vamos a entrar al tema Máximo cuando quieras. Uno le puede imputar un montón de cuestiones a Máximo y un montón de matices y discusiones acerca de sus decisiones, claramente, ¿no? Un hombre que participa del debate público Sí. hace 20 años, comete errores, aciertos Sí. y demás. Pero condiciones de liderazgo tiene. Sí, claro. Condiciones No, de liderazgo tiene. pero también, por eso ha conformado una agrupación que, bueno, supo ser grande, es grande todavía, pero bueno, sí, claro. Y una agrupación que vos no estás más en la Cámpora. No, sé bastante. ¿Por qué te vas de la Cámpora?
No pasa nada. Es que no hay una razón única. Como la entrevista es larga, ¿no? Puedo explayarme con Podemos más, hacer otras entrevistas además. Sí, no hay problema. Entonces puedo pensar, si alguien en una entrevista medio más corta, televisiva, me dice, bueno, qué sé yo, diferencias, o sí, obvio, es un genérico. Pero a mí me parece, yo tenía varios cuestionamientos. Desde hace tiempo que tenía cuestionamientos. Esto que hablamos antes, ¿no? Esto de la narrativa, las nuevas demandas, el cambio de la sociedad, no sé, el siglo XXI, las pantallas, la conformación de la subjetividad a través de la pantalla, el panóptico invertido, invirtiendo lo que planteó alguna vez Foucault, hoy vos le das información a la pantalla. Sí, la transformación de la sociedad, la liquidez, la comunicación, la metodología, todo eso yo bueno, no sé, yo solo, pero en mi caso, me estás preguntando a mí, lo vengo discutiendo, no sé, quizás 2013. Y cada vez eso me sentía como, nada, sentía como que había un estilo muy de autoconsumo, ¿no? Es decir, estamos contentos nosotros, con nuestras ideas, con nuestros cánticos, con nuestra forma. Y para mí la utopía siempre es transformar, ¿no? La utopía es transformar la sociedad. Ahora, para transformar la sociedad necesitas mayorías. ¿Sí? Entonces, yo creo que no hay nada más antipopular que construir una minoría. ¿Y vos sentías que una minoría intensa? ¿Y pensás que la Cámpora era una minoría intensa? No, yo creo que en algunos aspectos se equivocan con esa mirada. Puedo tener varios aciertos y quizás discrepancias en esto. La utopía es que tengamos una sociedad armónica, con justicia social, que los más débiles que quedaron atrás, poder darles una buena calidad de vida. Ahora, eso se hace con mayorías. Nunca una minoría transformó. O sea, y por eso yo planteo esto. Digo, y eso fue un planteo de hace mucho tiempo. Quizás, ¿Y a quién se lo planteaste? Quizás no tan armado, pero sí empezando a tener algunas alertas. Es como... yo a veces pienso, y no siempre, porque no son todos errores desde que yo me fui, por supuesto, hay muchos aciertos, pero tengo discrepancias ahora y antes también. A veces pienso que algunas formas o algunas decisiones políticas que se llevan a cabo, ¿cuáles? Apuntan o piensan o analizan, vislumbran una sociedad militante. ¿Viste? Y hay muchos más electores que militantes. Y va a seguir siendo así a lo largo de la historia. Y fue antes también así. Entonces, cuando vos pensás, analizás que esto o tu comunicación apunta solamente a la militancia, te estás perdiendo un montón de puentes para hablarle del conjunto de la sociedad. Y me parece que esos puentes nunca terminaron de reconstruirse. Que sí estuvieron, pero que se fueron rompiendo. Ponele, lo productivo es un puente. Lo agropecuario es un puente roto. No sé, hasta me acuerdo de haber tenido una charla con vos hace un tiempo. Hasta lo financiero es algo que hay que repensar, ¿no? En términos de política económica. La inflación, subestimar la inflación es un puente roto, que hay que reconstruirlo. Plasmar un proyecto económico a base de emisión monetaria, pero ese puente está roto. Está roto. Querramos verlo o no, tendremos 25, 28, 30, lo que sea. Ganás con 50 más 1. Y ese 50 más 1 no está hace tiempo. Perdimos 5 elecciones en las últimas 6. Entonces, que no hay puentes rotos. Ahora, en eso pienso distinto. Y en otras cosas pienso igual. Y no soy un enemigo porque pienso eso distinto. Pero parece que muchas veces cuando pensás algo distinto, ¿viste? Te salen a putear. ¿Quién te putea? No sé. ¿Viste? ¿Dijiste te salen a putear? Pues estoy tratando a quien te putea y no... No, bueno, pero ya sabés a qué me refiero. O que de repente estás de la vereda de enfrente porque pensás en algo distinto. Pero escúchame, un proyecto de transformación se hace con todos los que más o menos piensan. Si hay personas que piensan 8 de 10 igual a 1, caminamos juntos, 6 de 10 vamos juntos. Ahora, si piensas 5 de 10 igual que vos y 5 no,
quizás ahí, viste, se prende alguna alerta. Pero si piensa el 60, el 70, el 80, vos tenés que caminar junto con esas personas. Entonces, y eso es lo que me parece que es un puente roto, que hay que reconstruir. Está bien, pero ¿eso se lo adjudicás a la cámpora o al sistema político? No, a nuestro espacio. Yo pienso desde el peronismo. También es cierto que la centralidad del kirchnerismo en términos políticos logró un vigor muy importante, ¿no? Tanto es así que pudieron volver después de 4 años con Macri, porque la elección de alguna manera de Alberto y Cristina en la fórmula fue una sociedad que quería volver al pasado. Yo creo que no creo que las sociedades solamente voten para adelante, también votan para atrás. Votó al jefe de gabinete de Néstor y votó a las 2 veces presidenta pero yo digo que Cristina. es para adelante, no es solo para el pasado. Sí, es, está bien. es en base Bien. a la Está calidad bien. de vida que Está obtuviste bien. hasta el 15, Bien. para recuperarla a partir del 19. Pero las fallas políticas sistémicas que un poco describís vos también están en esa postura medio centrista, porque el gobierno de Alberto Fernández, del cual vos formaste parte desde el primer día hasta el último día, Sí. fue un gobierno que fue una experiencia Mala. mala, es un modo Sí. generoso, Sí, me parece. Por lo menos para la sociedad argentina, fue una experiencia Sí, extremadamente traumática. muy mala. Sí, claro. Extremadamente traumática. Tanto es así que no te digo tan mala como para que después termine eligiendo a Milei presidente, Sí. pero casi tan mala como que lo, No, pero como si- que lo elijan a si Milei. lo analizás bien, Milei es presidente por el mal gobierno que tuvimos. Es lógico. Sí. Ahora, dentro de Además ganó la por- responsabilidad es de todos, ¿eh? Sí. Las que estuvimos ahí. Está bien. De todos. Está bien. No, nadie dice que la responsabilidad es de una sola persona. Sí, sí, sí. Pero el presidente es uno. Digo, ahí se optó, Sí. de alguna manera, por un camino más de centros. Está claro, ¿no? Que Alberto era una persona casi con la única persona que se peleó durante todo su gobierno fue con Cristina. Después casi no tuvo ningún tipo de... se optó de alguna manera por, vamos a ponerlo en palabras de Juan Cabandier, se optó para construir los puentes, ¿no? Sí, No, sí, claro. no te peleaste pero- con la justicia, no te peleaste con los medios, no te Claro. peleaste con el campo, Claro. no te peleaste con los bancos, Sí, sí. no te peleaste con el fondo, se peleó con Cristina. Mm. Ya, lo que te quiero decir es, la idea de construir los puentes, al final del día no verificó. No se construyeron ni uno. O se construyeron, pero del otro lado te los dinamitaron. Sí. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el 9 de julio, el primer 9 de julio que festejó Alberto, Alberto, sin- con todos los dueños de AEA, los Sí, de la y si, sociedad rural. ¿no? Si no entiendo mal, sin invitar a Cristina, cosa que fue un error. ¿no? Que de eso deriva la primera carta. Bien. Entiendo yo, ¿no? A partir de... Esa deriva Sí. sí. Hay un punto, y además vos sos una pieza clave en esto. No, por- Ay, no te quiero. Vos sos una pieza clave. O sea, No. en el quincho de tu casa, no. ¿En la reunión de ellos? no. Ah, No. A ver, vamos a contar así. A ver. Vamos a contar lo que yo sé y vos, Sí. el que sabes sos vos. a ver. Vos tenés una casa Sí. en el barrio de La Paternal, Sí. con un muy lindo quincho en el fondo, lleno de fotos de Riquelme. ¿No? ¿No? Bien. Donde vos hacías muchas reuniones políticas muy relevantes durante el gobierno de Macri. Muy relevantes. Sí. Ahí iba Cristina, todos los intendentes del conurbano, se reunían dirigentes políticos, era un Sí. lugar, era la jabonería de Vieites. No tanto. ¿Eh? No sé si tanto. Bueno, Sí. vos sos una de las personas que empieza a trabajar Mm. el vínculo entre Cristina y Alberto. Eso sí. Sí. Sos la- Después la otra, las reuniones con intendentes, o sea, yo no, o sea, nada, Prestabas la casa, está en nada la más. casa, sí. Pero se Pero reunían todos los intendentes sí, con Cristina. La mayoría. O sea, la decisión de política electoral. Eso fue para el 2017. O sea, Sí. Pero, bueno, sí, es verdad. ¿Y la pregunta cuál sería? la pregunta cuál sería. Bien, vos trabajaste en la unión entre Cristina y Alberto. Alberto y Cristina. ¿Qué falló ahí? Porque, a ver, el acto de Cristina fue un acto de enorme generosidad. Sí, Caramba, hacerlo presidente, sí, sin dudas. ¿no? Sin dudas. Estamos hablando. O sea, Y después,
Está la teoría, Juan, que dice, no, Cristina no lo dejó gobernar. A ver, vamos a repasarlo porque sería interesante. ¿La política exterior quién la manejó? Alberto. Alberto, sí. Bien. ¿En la negociación con la deuda quién la manejó? Y la negociación con la deuda, el momento de Guzmán, Guzmán ¿de quién era? todos revisaban, ¿no? Está bien. Sí, bueno, Cristina estaba al tanto. Guzmán no era de Cristina, no era, ¿no? No, pero No es que lo había un metió. ámbito. Yo lo que digo es, porque si no entramos de quién es la responsabilidad, fue de todos, ¿no? Me incluyo. Sí, Ahora, pero si es de todo, es ninguno. pero a mí me gusta reflexionar esto. Yo creo que Si vos sabías que el principal problema que tenías en los próximos 4 años, antes de asumir, iba a ser la reestructuración de la deuda con el fondo. sí. ¿Cómo no se pusieron de acuerdo? Llamale el trinomio, no sé, Sergio, Cristina, Alberto. ¿Vos pensás que no se pusieron de acuerdo? Evidentemente no sé. Bueno, capaz que se pusieron de acuerdo para hacer lo que hicieron. Que no lo sé. Pero eso, en principio, fue un error, pero garrafal, porque tuvimos un avance, un retroceso o una negociación mal encarada que produjo incluso la salida del presidente Bloque, de Máximo, encono, amargura, pelea, discusión, puentes rotos. Sí, pero eso es una irresponsabilidad nuestra. Eso es una irresponsabilidad nuestra. ¿Eso tenía que haber sido parte de un acuerdo? ¿Qué sé yo? Bien. Después, bueno, está Deuda, el día a deuda, día, deuda. la gobernanza, las decisiones, Deuda. lo que sea. Te voy a hacer una pregunta. A ver, Pregunta. sí. Si vamos a la definición por penales, antes te digo, ya sé la respuesta, pero te la tengo que hacer. Si vamos a la definición por penales, yo soy el técnico. Sí. Levanto la cabecita así tiqui y lo miro a Juan Cabandier. Sí. ¿Cabandier patea los penales para la definición? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. ¿Querés patear el primero o el último? El primero. ¿Querés patear el primero? Sí. Bien. O sea, querés toda la responsabilidad. No, el último tiene más, pero bueno. Bueno. Sí. Y si el primero lo erra, le echás toda la... crece la adrenalina. Sí, último, sí. El último sale en la tapa de los diarios. Claro. Sale en la tapa. Exacto. Bien. Pregunta. Sí. La deuda externa. Sí. Penal, ¿eh? Sí. Tenés que patear el penal. No me la... La deuda externa. Sí. Máximo Kirchner dijo el otro día que este acuerdo con el fondo es ilegal e ilegítimo. Y que el próximo gobierno tiene que estudiar si lo va a pagar o no lo va a pagar. Lo dijo antes de que se firme el acuerdo. Este último acuerdo, el 26, el que hizo Este este gobierno. Este acuerdo. Dice, este acuerdo es ilegal y legítimo. Por razones obvias, ¿no? Sí. Por el decreto, por no pasar por el ley, decreto, por incumplir la ley Guzmán. Porque no cumple la ley Guzmán, Sí. porque no cumple el artículo de la Constitución. Bueno, por Sí. varias razones. Sí. Juan Cabandier tiene que tirar el penal. ¿Es ilegal y legítimo tu acuerdo con el fondo? Hay que patear el penal, ¿eh? Sí. No, Sos gobierno de vuelta. uno tiene que evaluar las condiciones en las que estás. Convengamos una cosa, porque la política económica no se analiza solamente de A o B. Bien. Yo podría decirte que, primero, la deuda la tomó Macri, ¿no? Y Caputo y los 15.000, esos que el año y medio, 8 meses que estuvo Caputo en Y la el gobierno de Macri, refinanció Guzmán. la fugó Y la refinanció y la Guzmán. refinanció. La refinanció, Sí. no renegoció. Ahora, yo te diría, che, con el diario del lunes, ¿por qué no la peleamos más esa renegociación? Buscando una quita, con distintos argumentos. No quiero salir en defensa de Máximo. Para tener Máximo menos, lo dijo para antes. tener menos servicio de deuda. Y enfrente te pueden decir, no sé, Guzmán te va a decir, no, pero ¿sabes qué? Esta es la oportunidad, hace un año que estamos con eso, hace un año que estamos con ese tema, hay que resolverlo porque nos están apretando, porque aquello, porque el otro. En el marco donde vos tenés un cepo cambiario, ¿no? Que el cepo cambiario, más la deuda. Está bien. Me estás dando una respuesta técnica. Yo No. te pedí una manifestación de carácter político. No, yo Estando el creo que cepo, Guzmán. siempre, primero, a mí me gustaría no patear el penal porque si fuese mi decisión no era ir al fondo. Entonces,
Pero sí tengo que entender que en el ejercicio democrático vos ganás y perdés. Entonces, ¿sabes qué? En el 15 perdimos. ¿Está? Perdimos. Hoy te puedo decir con el día del lunes, che, vamos a revisar lo financiero. Porque nosotros, Néstor, en 2005, primer pago, y después 2010, hicimos un pago de deuda, nos olvidamos del fondo. Ahora, no usamos el ratio de deuda, recontra aceptable que tenía Argentina, un margen enorme, para solucionar algunos problemas, por ejemplo, de infraestructura, y para que eso nos permita seguir creciendo. ¿Cuál es la utopía? ¿O dónde se sustenta la utopía de una patria más justa? En la producción, no en la emisión, en la producción. Entonces, si vos no producís, si vos tenés estancado tu PBI, cuando lo medís, comparado con el crecimiento demográfico, ¿no? Que es un punto por año, y vos lo medís, decís, che, no crecemos 2009 no crecemos. Entonces, está bien, me decís, no, 0,3, 0,4, no, crecer. 1 más, 1,5 más. No crecemos. Entonces, la utopía es que la gente viva bien, ¿no? Y una patria justa. Para eso necesitamos producir. Para producir no podemos tener cepo. Ahora, vamos a decir, no, pero la Argentina tiene un problema estructural de un desarrollo combinado, inequitativo, de stop and go, de cuello de deuda, de dólares que no alcanzan. Bueno, en tal caso, el peronismo lo que va a tener que decir, sentarse y analizar es, con estos recursos del Estado nos alcanza para esto. Y por este nivel. Y a rajatabla, y para cuidar que esos recursos sean para esto, que el estado de bienestar esté marcado acá. Ahora, si nos vamos de acá, ya necesitamos emitir. Emitir nos va a traer inflación, ¿no? Y si encima vos tenés un quantum de inflación y viene uno, cuando paró la elección, y toma una deuda con el fondo para fugarla, peor todavía. O sea, entonces, yo tengo que pensar cuando gobierno quién puede venir, y yo tengo que cuidar al pueblo, o sea, y generar márgenes para que el que venga, no darle todo servido para que haga lo que haga. No es mi responsabilidad, lo va a hacer él, pero yo también tengo que cuidarlo, también tengo que saber que en algún momento voy a perder, o puedo perder. Entonces, a lo que yo me refiero es, legítima, sí, legítima. Porque va en contra de la normativa local. Sí. ¿No? El acuerdo número 26. Legítima y ilegítima, ilegal. Ilegal. Ahora, también te puedo decir, che, revisemos un poco la política económica del peronismo. Porque si no, viste, cuando hablamos de ampliación de derechos, ¿no? La ampliación de derechos, ¿viste? A veces nos llenamos la boca la ampliación de derechos. La que mejor definió los derechos fue Evita. Evita dijo, donde hay una necesidad nace un derecho. Primero tiene que estar la necesidad. Ahora, muchas veces creamos derechos no agregados. Por ejemplo. Que nadie nos pidió. Por ejemplo. Y que esos derechos implicaron una creación de superestructuras estatales que lo que hicieron fue horadar los derechos que ya están consagrados en la Constitución y donde hay acuerdo. Entonces, cuando la educación no te funciona de forma óptima, cuando la inseguridad te funciona mal, cuando tenés problemas de salud, cuando no tenés infraestructura hospitalaria, entonces esos son los derechos que todos queremos que se cumplan a rajatabla y que funcionen bien. Cuando esos no funcionan, porque con esos nuevos derechos vos le quitaste recursos a los que ya hay consenso, hay algo que va a hay algo que va a funcionar mal. Y hay algo ahí que va a crujir, Dani. Bien, a ver si logro entender. Sí. La metáfora del penal. Para vos, el problema más serio de la economía argentina tiene que ver con la emisión que con la deuda. No, las dos. Las dos, sin dudas. Cuando sin dijiste dudas. La emisión genera inflación, es un discurso claramente... No es monetarista, es una análisis real. No es la única causa de la inflación. Bien. Es una de las causas, pero no puedes dejar de analizarla. Claro. Sí, pero ¿quién lo digo yo? No tengo autoridad para decirlo. Pero agarrar cualquier, desde Keynes hasta Stiglitz y todos van a concluir lo mismo. Está bien, pero entiendo lo que estás diciendo, sí. No es una chicana, ¿no? Pero, sí. Bueno, 24 de marzo, todo el mundo habla de la dictadura y no sé qué. Bueno, yo trato de traerlo al presente. El gran peso que dejó la dictadura sobre la economía argentina es fundamentalmente la deuda. 6 veces más, como termina la dictadura. Y yo creo que para mí lo que diferencia al resto de los países de la región es que la Argentina no se pudo resolver
en el largo plazo la cuestión de la deuda argentina. Sí. Claramente. Además, ha generado, hace falta, me parece que ni siquiera hay que ser muy estudioso del tema. Solamente leer un poco la historia contemporánea. La crisis del 89, bueno, la crisis del 82 de la dictadura, que provoca la salida con Malvinas, la crisis del 89, el adelantamiento de las elecciones primero y de la entrega del poder de Alfonsín, la crisis del 2001, Macri con el fondo en el 18, Alberto Fernández, o sea, todo termina de alguna manera, Mal. el lugar común, Mal. que explica de alguna manera parte de la razón de que la Argentina tiene esas particularidades como economía, que es una economía Sí. claramente bimonetaria, tiene que ver con la deuda, digamos, ¿no? De hecho, fíjate que lo que está pasando actualmente, ¿no? Según el Fondo Monetario, la emisión monetaria se mantiene estable, ¿no? Yo no soy economista, no soy especialista, y sin embargo, la inestabilidad política y económica, macroeconómica, se mantiene. Entre otras cosas, por la cuestión Sí. de la deuda. Me parece un tema central el tema de la deuda. Por eso me pareció muy valiente cuando Máximo toma la decisión en el 22 de manifestar esa diferencia. Y si vos lees la carta de Máximo cuando renuncia a la presidencia del bloque, un poco todo lo que dice ahí termina verificándose. Termina, entre comillas, no digo teniendo razón, porque no se trata de tener razón, pero se termina verificando ese escenario político. Bueno, pero por eso yo digo, era el problema, era el tema de los 4 años de ese gobierno. ¿Cómo fue que no pudieron ponerse de acuerdo en qué hacer? ¿Cómo fue? Me parece que se pusieron de acuerdo en pagarle. Y eso generó, Alberto se puso de acuerdo en pagarle al fondo. Está bien, pero en renegociar en esos términos. Vos sos un espacio, Sí. vos representás un espacio que tiene la mayor cantidad de los votos para que puedas volver a ese gobierno. En tal caso, si la idea era se renegocia sin quita, bueno, entonces antes de las elecciones, antes de la elección de un candidato, ¿vos no hablás eso? Que nos quedamos de acuerdo, vamos a renegociar sin quita de deuda. Es raro. O sea, algún problema hubo ahí. ¿Cómo era la dinámica en el gobierno de Alberto? No sé, era... ¿Cómo? No sé, fuiste ministro. No, pero era difícil. Era difícil. Ponerle que la pandemia obviamente cambió toda la dinámica, por supuesto, pero después era difícil. ¿No? ¿Vos hablás, Alberto, cuántas veces por día hablás? No, era más por mensaje. No. Algunas veces lo vi, algunas que otras veces fui olivo. ¿Cómo que alguna vez se lo viste, Juan? Vos eras ministro. Sí, no, pero era difícil, era difícil. Yo una vuelta hice una de curiosidad, ¿viste? Decía, che, ¿hace cuánto que mandé un mensaje y no me contesta? ¿A quién le mandó mensaje? Al jefe de gabinete. Habían pasado un mes y medio que no me contestaba reiterados mensajes. ¿Quién? Cafiero. No es puntualmente él, pero evidentemente había algo ahí que no funcionaba. No funcionaba. Pero a ver, expliquemos un poquitito. Sí. Vos eras ministro de la Nación, de un área además muy sensible como medio ambiente y recursos sustentables, ¿no? Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y Desarrollo sostenible. O sea, vos no te juntabas, no sé, una vez por semana con el presidente a repasar los proyectos. Bueno, pero eso No. Me parece que eso fue parte del desorden de la gestión. Bien. Y que vos... Era medio elige tu propia aventura. Vos actuabas autónomamente, digamos. Vos tomabas iniciativas... Cada uno, viste, vas escudriñando. Digo, bueno, perfecto. Tarda un mes y medio en contestar un mensaje del jefe de gabinete. Ok. Alberto, bueno, quizás no es para Alberto, pero es por este. Bueno, ibas buscando por dónde para tener un ida y vuelta y decir, bueno, a ver, voy por esta decisión. Bueno, y después... Nada, te vas rodeando de personas que quizás no cumplen el rol formal. Por ejemplo, Olmos. Bueno, Olmos fue una persona que yo muchas veces consulté con decisiones de Estado que política internacional. ¿Viste? La agenda ambiental tiene mucho con política internacional. Bueno, hasta encontrar la vuelta de quién te va a dar una respuesta respecto a
política internacional, el posicionamiento de Argentina respecto al cambio climático, en el marco de Naciones Unidas, bueno, tardás, pero siempre el Estado tiene sus personas, que no son los cargos políticos. ¿La gestión era buena en el gobierno de Alberto? Yo creo que la gestión de vivienda fue buena. De vivienda. Sí. Voy a decir, quizás sea injusto, haya existido también otras buenas gestiones, Bien. pero para mí la de vivienda se destacó. Y después creo que no, en líneas generales para mí no fue buena. A ver, vos fuiste el ministro, me gustaría hablar sobre el tema del tema incendios. Sí, El área, sí. para decir una manera de evitar los incendios y demás, dependía de... De ambiente. Dependía de ambiente. No, primero dependía de seguridad. De seguridad. Correcto. O sea, en el gobierno de Macri eso Sí. estaba bajo el ejido de Patricia Bullrich, como está actualmente ahora. Actualmente, sí. Como está actualmente ahora bajo el Sí, gobierno exacto. de Milei. Vos hacés la gestión, Sí. porque a ver, se prende fuego. Me acuerdo que a vos te pasó lo de Corrientes. Sí. Se prende fuego Corrientes, Sí. naturalmente, forma parte de la regla de juego, la sociedad le reclama al ministro del área, sí, sí. ¿no? Claro. Cuando pasa con la Patagonia y todo, che, ¿qué pasa? ¿Dónde está el ministro del área cuando se está prendiendo fuego la Patagonia? Más allá de la responsabilidad que pueda tener o no Sí, pueda sí, tener y demás. Vos pediste para vos Sí. que te pasen esa área, ¿no? Sí, sí. Claro, porque lo que pasaba ese año, 2020, el primer año, nosotros logramos que se efectivice el paso del área, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al área ambiental en agosto, si no me equivoco. Pero vos no lo pediste inmediatamente y tardaron 3-4 meses en dártelo. Tardaron un tiempo, ponerle que pasó en julio, pero con los recursos para que yo pudiese hacer utilización Sí. de lo que tenía asignado, recién fue en agosto, en el último trimestre Bien. tuve la posibilidad. Ahora, lo que pasaba es que estaban en seguridad, pero las personas le reclamaban al área ambiental. Seguridad no tenía un abordaje muy proactivo respecto al tema. Por supuesto, entiendo, quizás tiene otras preocupaciones. Y es lo mismo que creo hoy. Me parece que seguridad tiene otras preocupaciones, tiene otro formato de resolución o de abordaje, que por eso yo estoy convencido que tienen que estar en el área ambiental. Pero eso fue lo que pasó, por eso la pedí. Y bueno, me parece que está bien porque... Pero era comprarte un quilombo como funcionario. No, pero no importa. Igual iban a seguir apuntando al área ambiental. Entonces, prefería yo tratar de resolverlo. Y la verdad que lo que hicimos fue equiparla como nunca antes, triplicar la cantidad de bases. Antes Argentina tenía una sola base en Patagonia, en la comarca. Ahora tiene 3 y dejamos condiciones bastante avanzadas para crear una cuarta en la región NOA, en Catamarca específicamente. Creamos la región NEA de Misiones. ¿Todas esas bases siguen funcionando actualmente? La región centro en Córdoba, sí, siguen funcionando. Además de equipamientos, desde compras de camiones, de contenedores para alojar a los brigadistas cerca de la línea de fuego, que hoy se siguen usando, yo lo veo en las redes, lo siguen usando, por suerte. La ropa, las herramientas, bueno, fue bueno hacerlo. Y además equipar a las provincias, porque hay algo también que pasa con la agenda ambiental. Pues en el caso de Corrientes te puteaban a vos en 40 idiomas. De hecho, vos estuviste ahí con Valdés, con Sí. el gobernador Valdés, tuviste un contrapunto, un ¿no? contrapunto, sí. Bueno, fíjate que siguió habiendo fuegos ígneos este verano en Sí. Corrientes. Que la naturaleza de Corrientes es otra. No es solamente fuego. Por eso es complejo explicarlo y a veces en un minuto de TikTok no alcanza. Pero la agenda ambiental tiene una particularidad. La Constitución argentina, desde su reforma del 94, establece que en el 124, el artículo de la Constitución, establece que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Es decir, cuando vos pensás en no sé, vamos a ponerle producción de oleaginosa en la pampa húmeda, la decisión
y la potestad sobre esa decisión la tiene la provincia, no la nación. Si quiere plantar trigo, soja o lo que sea. El cuidado de los recursos naturales es igual. Es decir, es responsable de la provincia. Y después está establecido en la ley del fuego cómo se interviene ante un evento ígneo. Y tiene que ver eso con distintos estadios. El primer estadio es la provincia, y la nación tiene que colaborar, complementar a la provincia. Lo que ha pasado muchas veces es que la provincia desconocía, que no tenía ni recursos ni conocimientos para abordar los focos, y derivaban toda la nación. Es decir, pero entonces la gente se quejaba con la nación de algo que le correspondía a la provincia. La nación tiene que estar, siempre tiene que estar, pero acompañando a la provincia. Y muchas veces lo que pasaba es que la centralidad o la conducción del combate lo hacíamos nación porque la provincia no aparecía. Pasó en un par de lugares. Y después está una cuestión más de índole de las biológicas, de las ciencias naturales, que tiene que ver con algo productivo, que es un error que pasa en el mundo y que lamentablemente tiene que ver con la implantación de exóticas en regiones que no son las correspondientes, para decirlo con más nitidez. El pino o el eucalipto no son propios de acá. El eucalipto es de Oceanía, el pino del hemisferio norte. Corrientes tomó, y otras tantas provincias, la decisión hace muchos años, incluso con mucho más énfasis desde el 92 a la fecha, incluso Patagonia también desde el 92, desde que Menem le regaló a Benetton 900.000 hectáreas a $5 la hectárea. Una de las unidades productivas de Benetton, por ejemplo, fue la implantación de pinos, la especie ponderosa. La implantación de esa especie, que no es nativa, repito, desde el hemisferio norte, lo que hace es un descalabro en el equilibrio ecológico y en el bioma, que además ante la presencia del fuego, porque el fuego puede existir por diversas razones, accidentes, rayos, etcétera, un asado, etcétera, la convección del fuego entre los pinos hace que todo se multiplique y ya se acelere, y no tener resistencia, como para la propia el propio ecosistema no tiene la resistencia suficiente como para poder tener un manejo natural de eso, ¿no? Y en Corrientes pasó eso, sumado a que los eucaliptos, que tienen una cantidad de absorción de agua por día enorme, han secado los humedales de Corrientes. Entonces, y al mismo tiempo hay empresas extranjeras, como una empresa forestal araucana, una chilena, que tiene muchas hectáreas en Corrientes, y que para hacer un cambio de uso de suelo, es decir, ya no les es rentable lo de la forestación de Corrientes, de pinos o eucalipto, lo queman para pasarse a ganadería. Entonces es intencional el fuego, en muchos casos, para cambiar, digamos, una decisión económica. En vez de ir a talar todos los miles y miles de árboles, lo queman, es mucho más barato. Ahora destruyen a las especies nativas, pueden llegar a las casas, lo que se conoce como interfase. Y entonces, claro, después el Estado tiene que ir corriendo a apagar el fuego de una empresa que lo quemó a propósito para ahorrarse plata y para pasarse a ganadería. Y a nosotros nos parecía que el gobierno de Corrientes en eso lo que estaba haciendo era mirar para el otro lado. Mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Entonces, bueno, por supuesto estuvimos desde el día cero. Yo lo documenté en el Senado. Desde el día 1. Con los aviones tirando aguas, y está todo documentado. Por eso no tuvieron posibilidad de retrucarme, porque hasta la misma gente de la oposición fue a ver los documentos que llevamos y dijo, bueno, sí, están acá, está todo documentado. Pero bueno, es así. La agenda ambiental a veces, ¿viste? La gente se escandaliza durante un periodo de tiempo y después se olvida. Pero hay que analizar las causas de por qué acontece todo esto. Incluso, nosotros tuvimos una postura internacional en la defensa del ambiente, que es una postura internacional que nos costó conseguir acompañamiento en la región. Hasta que no vino Marina Silva como ministra de Brasil, no teníamos acompañamiento en la región.
Después fuimos encontrando voluntades, pero nuestra postura era algo que incluso había dicho Néstor Kirchner en un encuentro internacional llamado COP, la Conferencia de las Partes que se hizo en Buenos Aires en el 2004, si no me equivoco. Néstor le había dicho que nosotros éramos acreedores ambientales ante el mundo. ¿Por qué? Porque las principales potencias habían destruido el ambiente y nosotros los padecíamos. Y nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas, el Parque Chaqueño, por ejemplo, que es la segunda cuenca forestal más grande de la región, la primera es el Amazonas, dan oxígeno para que poder tener estándares de calidad de vida aceptables acá, pero también en el hemisferio norte, en Asia, en Oceanía. Es decir, entonces el mundo que centraliza, el mundo central, los países centrales, tienen que recompensar económicamente a los países en desarrollo. Porque nosotros no destruimos como ellos sí cometieron ecocidios en distintas partes del mundo. Es más, el agotamiento de los recursos naturales de los países del norte, de los países del hemisferio norte, los centrales, todos, los lleva a que ellos ya agotaron sus recursos naturales. Entonces vienen al hemisferio sur y a Sudamérica a agotar los recursos naturales del hemisferio sur para beneficiarse de ellos. Tiene un aspecto geopolítico muy interesante, pero muy preocupante también la agenda ambiental. Y por eso es llamativo que el gobierno haga negacionismo del cambio climático, porque además es la ciencia lo que lo determina. Pero bueno, es algo es apasionante y muy interesante ese aspecto. Bien. Para ir cerrando, Juan, te agradezco mucho el diálogo. ¿Sos kirchnerista? Sí. Sí, es tu identidad. Sí, no me. Soy peronista, ¿no? Soy peronista. Y por supuesto, yo nací con el peronismo, con el kirchnerismo. Y sí, soy peronista, kirchnerista. No acuerdo todo lo que hace hoy en día, hace un tiempo el kirchnerismo. Y al mismo tiempo me preocupa ciertas cosas, pero el peronismo no solamente necesita revisar a mi forma de ver. Yo te digo, no tengo votos, no tengo la autoridad ni hablar de Cristina, de varios dirigentes. Sí tengo derecho a opinar, como lo tenés vos, como lo tiene cualquiera. Mi visión es que si no repensamos algunos temas programáticos, y vamos a quedar como a contramano de la historia. Dale, te la tomo. Nuevas canciones. Vamos a empezar a componer. Está bien. También decirlo, también hay que componerlo. Programático. Dale, bueno. Arrancamos. Yo ya te dije deuda externa y me dijiste, bueno, no sé qué. No, como deuda externa, no. Yo te dije, ¿ilegal o ilegítima? Ilegal y ilegítima, te dije. Entonces estás con Máximo. No, estoy con las ideas que te acabo de decir. No es que yo creo que. Nuevas canciones, dale. Que la responsabilidad que tuvieron en ese momento. ¿Qué título le ponemos? ¿Nuevas canciones? Leyes laborales. No, tenemos que discutir, el peronismo tiene que discutir un nuevo plexo normativo de leyes laborales. Tenemos el 60% de los trabajadores informales. ¿Quién va a ser? ¿Milei el que lo discuta o el peronismo? El peronismo tiene que discutirlo. Bueno, otra canción ahí. Pues ya no estamos en el fordismo. Analicemos que estamos en el post-fordismo y quedó hace lejos. Bien. ¿No? La producción en serie, ¿no? Eso no existe más. Bueno, ¿cómo lo repensamos? Lo financiero. Hoy las finanzas, para un chico que trabaja en una aplicación, es lo que le permite llegar a fin de mes. ¿Nosotros vamos a seguir negando que existen las herramientas financieras? Eso es el siglo XXI. ¿No? ¿Qué más? Seguridad. Que lo único que vamos a decir en seguridad es que la inseguridad se combate con más inclusión social. Entonces, mientras no tengamos inclusión social ni crecimiento del PIB, pues no tenemos hace bastante, ¿vamos a ir dejando que siga así? Si me pongo en abogado del diablo, son los 3 temas que impone en su agenda a la derecha. Bueno, lo que yo te seguridad, voy a decir una cosa. El problema es la legislación laboral. No, discutamos esto. Me parece súper válido discutirlo. Yo creo que... Casi que ganó Milei por eso. Yo creo que a veces, desde los que estamos como muy o ideologizados o estamos inmersos en las cuestiones públicas, solemos hacer diagnósticos de la sociedad muy estructurados y pensamos que este derecha, este de izquierda. ¿Y sabes qué? Yo creo yo estoy de acuerdo con vos. Déjame terminar. Y yo creo, Dani, que
hay una sociedad a la carta. Como hay una derecha a la carta y como hay una posición nacional popular a la carta. ¿A qué me refiero a esto? Que hay personas que pueden pensar en materia de seguridad, digo, ser más estrictos, ¿no? Pensar que hay que resolverlo más en aquí y ahora, más presencia. Y hay otros que quizás en otro aspecto piensa que tiene nostalgia del 678, ponele. Bueno, digo, por supuesto que existen núcleos duros dentro de los polos. Un núcleo duro nacional popular, un núcleo duro liberal conservador. Ahora, en el medio, y dentro de lo incluso en el medio, hay personas que quizás tienen una postura una cosa y una postura distinta que podría enmarcarse dentro de el progresismo, peronismo, como quieras llamarlo. Entonces, no es tan estricto. Es de derecha y de izquierda. Entonces, me refiero que son los tres temas que están instalados en una agenda del gobierno, ¿no? La cuestión de que el problema son las leyes laborales, de que el problema del empleo en la Argentina tiene que ver con que para decirlo de una manera brutalmente, que los trabajadores tienen muchos derechos. El problema de las finanzas, cuando quizá el problema de las finanzas son el nivel de concentración financiera, la tasa de rentabilidad de los bancos, ¿no? Y después, el tercer tema que dijiste, el tema de la seguridad, ¿no? Claro, pero fíjate que tu enfoque fue la ganancia de los bancos, que es un aspecto de las finanzas. Yo me refiero a la financia doméstica. Claro, bueno. Vos fíjate que tú, cuando hablaste de leyes laborales, dijiste... la derecha piensa que tienen demasiados derechos o muchos derechos. Yo te dije, tenemos que resolver el problema de los que están, los informales. Claro, sí. Entonces, los enfoques son distintos según de dónde vos lo mires. Claro. Ahora, ¿yo qué creo? Que el principal problema de Argentina es la concentración económica. Ahora, ¿cómo vamos a...? Pero no es la canción que me propusiste, Te propuse 3, no me la pusiste, Pero concentración económica. No me la propusiste. Pero es la madre de las batallas. Pero me la propusiste. Si Ahora, era el hit, ¿por qué no lo dijiste? Te lo digo ahora. El orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo que no altera el producto? Pero escúchame, te lo estoy diciendo Hablamos ahora. de concentración económica, después yo te hablo de leyes laborales. Entonces yo te digo esto. ¿Vos querés que la gente llene el estadio para que nos escuche cantar? La concentración ¿Con qué hit? ¿Cuánto le movimos la estantería en los últimos 21 años a la concentración económica? ¿Cuánto se la movimos? ¿Cuánto? ¿Se la movimos o se profundizó? Entonces hay algo que tenemos que revisar. Última pregunta. Sí. ¿Te gustaría la máquina del tiempo o no? La máquina del tiempo, estaría bien. Si en esa máquina del tiempo te subís y te encontrás Juan Cabandier, el de hoy, que está acá enfrente mío, se encuentra con el Juan Cabandier que apenas había recuperado su identidad. Los dos. Sí. Hoy no se puede. Hoy no se puede hacer. Es un ejercicio de nuestra imaginación. Quizás en el futuro, dentro de 50, 100, 200 años, es posible encontrar a la misma persona en dos tiempos diferentes. Sí. Pero es un juego hipotético. Claro. Juan Cabandier, él mismo, con lo que te pasó hoy, con esta entrevista y demás, se sube a una máquina del tiempo y se encuentra cara a cara con el Juan Cabandier que dejó de ser Mariano Falco. Oh, qué sonó duro eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? No, es un ejercicio un poco abstracto porque es difícil imaginárselo. Pero... ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías? Yo primero en ese ejercicio de imaginación, primero lo felicitaría por haber tenido la valentía de haber roto los esquemas para afrontar la duda sobre su identidad. Uno. Por haber soportado los maltratos, los golpes, la violencia,
de esos 20 y pico de años. Y no sé qué más diría. Pero creo que eso. Creo que eso. Y que tenga cuidado en el futuro de, de las malas personas. Sí. Que hubo varias, pasaron varias. En esos últimos 21 años de Juan Candé, pasaron varias. Y también pasaron personas muy buenas. Pero, bueno, eso. No todo lo que brilla es oro. Gracias por la entrevista. Dani, a vos. Gracias, Juan.